y el mundo. Música, política, noticias, farándula, deportes. LuisRadio.co, tu voz en línea. Son las 3:59. Si vas a salir, sigue estas recomendaciones. Hacer uso del tapabocas. Debe cubrir boca y nariz y se debe cambiar diariamente. Si usas carro, limpia las manijas de las puertas y el timón con alcohol o pañitos desinfectantes. Si tienes una moto o una bicicleta, desinfecta el manubrio, así como el casco, guantes, gafas y rodilleras. Identifica un lugar donde puedas lavarte las manos. Abstente de saludar con beso, abrazo o dar la mano. Cuando vuelvas a casa, quítate y desinfecta los elementos que han sido manipulados en el exterior. Lávate las manos y, en lo posible, báñate antes de tener contacto con los miembros de tu familia. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Envíe sus comentarios, inquietudes y videos al WhatsApp 320-407-1550. Luis Radio, tu voz en línea. Sin barreras para educar. Luis Radio y el equipo profesional de docentes del Colegio Santo Domingo Sabio, voluntarios al servicio de la educación, hacemos equipo para fortalecer en tiempo de crisis a todos los niños, niñas y jóvenes con refuerzos académicos y escolares. Enseñaremos matemáticas, filosofía, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés, lectura crítica, lengua castellana. Escúchenos y véanos en Facebook Live de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche en Luis Radio, tu voz en línea. Luis Radio, creando tiempo y espacio para el conocimiento escolar de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos los oyentes en esta tarde en Luis Radio. Bienvenidos a su programa Educación sin Barreras con el equipo docente del Colegio Santo Domingo Sabio. Mi nombre, Marlene Rojas, y hoy me encuentro aquí para transmitirle a cada uno de ustedes toda la información referente a la biología, la conservación de nuestro medio ambiente y de los recursos naturales. Vamos a retomar, habíamos hablado en clases anteriores, todo lo que tiene que ver con la ecología humana y la educación ambiental. Recordemos que la educación ambiental hace parte de crear conciencia, crear esa responsabilidad en la utilización de los recursos naturales, como es el agua, el suelo, el evitar contaminar cada uno de ellos, en conservar los ecosistemas, todo respetando la biodiversidad y la biocapacidad que tiene el medio ambiente para podernos brindar los beneficios y los servicios de los cuales nosotros somos dependientes para poder existir. Entonces, teniendo en cuenta este tema, hoy vamos a hablar de una actividad que generamos a diario y que no tenemos la responsabilidad de darle un adecuado manejo, como son los residuos sólidos. Los residuos sólidos hacen parte de nuestro diario vivir. De todo lo que consumimos generamos un desecho, que por hoy lo llamamos basura, pero no tenemos en cuenta que esta basura nos puede generar, aparte de contaminar los recursos ambientales, aparte de dañar los ecosistemas, nos puede, si le damos un manejo adecuado, nos puede generar recursos económicos y de ahí crear una sostenibilidad, tanto social, económica y ambiental. ¿Qué es un recurso o qué es un residuo sólido? Un residuo sólido es cualquier objeto, cualquier material, cualquier sustancia que resulta del consumo de un bien o de un servicio, es decir, al utilizar esta materia nos va a generar un residuo y ese residuo se puede clasificar dependiendo la actividad. Existen actividades domésticas, actividades industriales, comerciales, institucionales, de servicios, en fin, una cantidad de actividades
que si le damos un manejo adecuado, realizamos una clasificación desde la fuente. Cuando yo hablo de clasificación desde la fuente, quiere decir que nos tomamos la tarea de separar aquellos residuos que sirven, que se les puede dar una nueva utilización, que se les puede hacer un proceso de reutilización, de aquellos que definitivamente no nos sirven más y hay que desecharlos, darles una disposición final. Pero esa disposición final tiene que ser algo adecuado, dándole un manejo que evite que se genere mayor contaminación. Bueno, en la zona urbana, las empresas prestadoras del servicio público de aseo son las encargadas de generar la recolección de estos residuos. Y también a través de un plan de gestión integral de residuos denominado PGIRS, se generalizan unas tareas que permiten la clasificación de estos residuos. Vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los residuos y qué nos favorece o qué beneficios nos permiten este tipo de clasificación. Tenemos los residuos que son no peligrosos y los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son todos aquellos como residuos químicos, residuos radioactivos, residuos biológicos como los generados en los entes, digamos, de salud, como los hospitales, las clínicas, algunos que se generan también en las salas de belleza, en las clínicas veterinarias, etcétera. Dentro de estos tenemos lo que son fármacos, todo lo que son, digamos, cortopunzantes como jeringas, como agujas, jeringas, todo aquel cuchillas de bisturí y todo aquel material que de una u otra forma tiene contactos con fluidos y pues que generan un proceso de contaminación biológica. Aquellos residuos también como medicamentos vencidos, etcétera, hacen parte de estos residuos peligrosos a los cuales no se les puede dar una segunda utilización porque generaría un proceso, puede ser de enfermedades, de contagio o de mayor contaminación en los seres vivos o en el ecosistema. Por lo cual estos residuos requieren de un manejo especial, requieren de un manejo prioritario y pues finalmente ya se lleva a un proceso de incineración para evitar que se generen de ellos, ya les había dicho, virus, enfermedades, etcétera, que resultan ser perjudiciales para la salud. Los residuos no peligrosos son aquellos que son biodegradables, que son reciclables, que son inertes, ordinarios o comunes. Dentro de los biodegradables encontramos todos aquellos como los residuos orgánicos, los que nosotros producimos diariamente en nuestras casas a través de los desechos de la cocina, como los desperdicios, todas las cáscaras de papa, de yuca, etcétera, residuos de comida. Ellos se convierten en residuos biodegradables, que quiere decir que se degradan mucho más rápido y nos pueden servir como al realizar un proceso o un manejo adecuado de ellos a través de compostajes o biocompostajes, nos pueden servir más adelante como una sustancia para abonar los cultivos, las plantas, etcétera. Los otros son los reciclables. Entre ellos encontramos todos aquellos materiales que permiten generar una nueva utilización, como las botellas plásticas o el plástico, como los que son los metales, el vidrio, el papel, el cartón, pero siempre con unas condiciones limpias. Nosotros no podemos utilizar un cartón cuando esté contaminado o con residuos de comida, por ejemplo, porque ya eso genera una proliferación de bacterias que no permite que este cartón sea nuevamente aprovechable. De igual manera, están todos los ordinarios o comunes, que los que se generan en las cafeterías, algunos de ellos como son los vasos, como son los desechos de las bolsas de aromáticas, las cucharitas, bueno, todas estas cosas que también algunos de ellos se pueden reciclar, otros no se pueden reciclar, como son los vasos en icopor,
ya que el icopor es un material que no permite ser reutilizable y pues aparte de eso se convierte en uno de los mayores contaminantes del ecosistema. Bueno, cuando yo hablo de un residuo no peligroso, es decir, que no genera un problema para la salud humana, pero dándoles un adecuado manejo no genera este problema. Si nosotros no le damos un adecuado manejo a estos residuos, inmediatamente sí genera una afectación, no solo a la salud humana, sino también a la de los animales, afectando a los ecosistemas y generando un proceso de contaminación. Cuando hablamos de contaminación, inmediatamente estamos refiriéndonos a algo que daña, a algo que genera un impacto. Entonces, entre los reciclables, ya les había dicho, encontramos papeles, plástico, chatarra, vidrio, algunas telas y partes de equipos, digamos del computador, del televisor, algunas partes de ellas también se pueden reciclar. Son aquellos que no se descomponen fácilmente, los reciclables no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser pues utilizados en procesos productivos como una nueva materia prima. Entre esos, un ejemplo de ellos es cuando el plástico por temperaturas altas se degrada y nuevamente se le genera un proceso de creación de otra materia, como los bloques de plástico que hoy por hoy son muy utilizados en las construcciones y bueno, los postas para las cercas o para generar digamos en las construcciones también sostenimiento, entre muchas otras cosas. Los ordinarios ya les había mencionado, son todos los que se producen en las oficinas, en las áreas comunes, en las cafeterías, en las salas de espera y pues algunos de ellos se pueden utilizar como biodegradables, otros se pueden utilizar como digamos los desechables y otros definitivamente se convierten en inertes, que son aquellos que no permiten su descomposición ni su transformación, es decir, que no permiten que se genere una nueva materia prima de ellos. Su degradación natural requiere de grandes periodos de tiempo, es decir, que requiere de mucho tiempo para poderse descomponer y por lo tanto estos se convierten en residuos, digamos, con alto poder contaminante que afectan nuestros ecosistemas. Por eso debemos darle una disposición final adecuada, una disposición o un manejo adecuado que evite que se generen estos procesos de contaminación. Dentro de ellos tenemos el icopor, también tenemos el papel carbón, el que se utiliza mucho en las oficinas o para digamos calcar, cosas así. Ese papel carbón también es uno de los residuos que nos permite su reutilización. Dentro de los residuos peligrosos también están todos aquellos como los inflamables, los corrosivos, los reactivos y los tóxicos. Si hablamos de aquellos residuos inflamables están los combustibles, ¿cierto? Los explosivos, también algunos reactivos, algunos radioactivos o volátiles, bueno, todos aquellos que son utilizados en los laboratorios, de pronto también en la agroindustria, porque si estamos hablando de algunos que son tóxicos, estamos hablando de los químicos, como los fungicidas, los insecticidas, todos estos residuos, aparte de que son químicos, son tóxicos, se convierten o generan un residuo que es altamente, digamos, que genera una contaminación alta en nuestros ecosistemas a punto de deteriorar los suelos, dañar las aguas o la calidad del agua y pues aparte de eso viene degradando la biodiversidad de los ecosistemas, es decir, que conlleva a la extinción de muchas especies. Entonces, la importancia dentro de los procesos de educación ambiental es darle un adecuado manejo a estos residuos. Si nosotros somos conscientes de que los residuos nos están generando
un impacto ambiental negativo, deteriorando todo lo que son los ecosistemas, contaminando los suelos, las aguas, contaminando la atmósfera, porque recordemos que por lo menos los residuos orgánicos, a pesar de ser biodegradables, si no se les da un adecuado manejo, ellos generan un lixiviado. Lixiviado es un líquido que se produce de su degradación. Ese líquido genera unos gases de efecto invernadero que como es el dióxido de carbono, el metano, el dióxido de azufre, entre otros, hasta el vapor de agua, que se convierten, al ser gases de efecto invernadero, se convierten en volátiles. Volátiles quiere decir que se suspenden en el aire y esto conlleva a que se genere afectación a la capa de ozono, que se contamine nuestra atmósfera y que se genere todo lo que es el calentamiento global, que es lo que estamos viviendo hoy día, cambios climáticos, efecto invernadero, lluvia ácida, etc. Entonces, solo de nosotros depende que si se le da un manejo adecuado a estos residuos, pues asimismo vamos a estar disminuyendo un poco este tipo de contaminación. Y también si lo miramos de una forma, digamos, de crecimiento, al reciclar, al reutilizar, nos está generando una ganancia económica, una estabilidad social. De ahí la importancia de este manejo. Bueno, también podemos decir, dentro de los residuos hay algunos que se clasifican los animales. Aquellos animales que provienen, digamos, para experimentos, se convierten en un residuo peligroso, digamos, cuando son utilizados en laboratorios para poder diagnosticar enfermedades, para poder probar algunas vacunas, etc. Estos residuos se convierten en peligrosos y también requieren de un manejo adecuado. Entonces, ese manejo es obviamente la incineración y un proceso de disposición final pertinente que evite que se genere contaminación o se genere afectación a la salud de las personas y de los animales mismos. Bueno, algo muy importante es, dentro de la clasificación de los residuos, es saber utilizar los diferentes, digamos, recipientes, como lo indica la norma técnica colombiana, para poder disponerlos y así facilitar el manejo de esos residuos. Existe en Colombia la norma técnica GTC número 24, donde nos dice a través de los colores de los recipientes cómo podemos desechar nuestros residuos. Tenemos para ello el color verde, o la bolsa o caneca o contenedor de color verde, que nos permite clasificar todos los residuos ordinarios. Dentro de esos están las servilletas, los empaques del papel plastificado, todo lo que son el icopor, los envases Tetra Pak, entre otros, que debemos aprender a clasificarlos para evitar mezclarlos con los que nos sirven y con los que podemos reutilizar. Está el color naranja también, que son los orgánicos no aprovechables. Los orgánicos no aprovechables son aquellos residuos de alimentos que quedan después del consumo. Es decir, si nosotros muchas veces consumimos y dejamos sobras, y esas sobras ya tienen, pues por el simple hecho de haber tenido un contacto con la saliva de la persona, ya pueden contener algunas bacterias o algunos virus, etcétera. Entonces pues no son aprovechables si no se les da un adecuado manejo. Entonces lo ideal es no reutilizarlos. Está el color crema, que son los orgánicos compostables, es decir, todos aquellos que nos permiten, mediante un proceso de compostaje durante un tiempo aproximado de 3 meses a 4 meses, generar un nuevo producto, como son los abonos orgánicos, que se pueden utilizar en la fertilización de las plantas. Entonces, entre esos residuos están todas lo que son las cáscaras de las diferentes frutas, de las verduras, las cáscaras de papa, de yuca, etcétera, vegetales,
También están aquellos como el corte de los césped o del prado, que también se puede compostar y se clasifica dentro de estos residuos orgánicos que favorecen su reutilización. Está el color gris o el recipiente de color gris, donde se puede depositar el papel y el cartón, pero siempre con las características de que deben estar limpios, secos y que no haya contaminación de ellos. También el papel periódico, plegadizo, cartón liso, corrugado, etcétera, pero que siempre estén limpios y secos. Está el recipiente de color azul, donde se clasifica el plástico. Dentro de ellos están las bolsas plásticas, los vasos desechables, el material PET, que son aquellas botellas de gaseosa, y todo lo que son los contenedores plásticos limpios. Siempre recordemos que para realizar un proceso de reciclaje siempre deben estar limpios estos materiales para evitar que se genere contaminación por proliferación de bacterias, hongos, entre otros aspectos que se pueden presentar al estar el material húmedo o sucio. Y finalmente está el recipiente blanco, donde se puede depositar todo lo que es el vidrio, como las botellas, garrafas, contenedores, todo lo que esté en material de vidrio. Entonces, si nosotros aprendemos esto, que es tan sencillo, a clasificar nuestros residuos de una manera adecuada, vamos a facilitar. Si nosotros no utilizamos estos residuos que se reciclan, que nos permiten darle una nueva utilidad, pues le vamos a facilitar a aquellas personas que viven del reciclaje, que viven de recuperar todos estos desechos. Entonces les vamos a facilitar un poco su trabajo y vamos a contribuir no solo en su calidad de vida, sino también en evitar que estos residuos se mezclen unos con otros y no se puedan recuperar y vayan a un relleno sanitario donde solamente está generando una contaminación masiva en el transcurrir del tiempo. Bueno, recordemos que esta norma técnica rige hasta el 31 de diciembre de este año, porque a partir del 1 de enero de 2021 ya hay una nueva resolución expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo, la cual es la resolución número 2184 de 2019, donde solamente se permite, reciclar en 3 recipientes, 3 colores que identifican estos residuos. El color blanco, que ahí se van a identificar todos los residuos aprovechables, es decir, que ya no vamos a tener que depositar el cartón, el papel en un recipiente, el vidrio en otro, etcétera, sino que todos van en este color, en este recipiente de color blanco. Entonces esos residuos aprovechables serían plástico, cartón, vidrio, metales, papel, entre otros, que se pueden clasificar y nos evitaría de pronto tener cantidades de recipientes, sino ya sería solamente ese. En el color, un recipiente de color verde que va a ser únicamente para los residuos orgánicos aprovechables, es decir, aquellos que se pueden compostar y generar un abono orgánico. Y un recipiente de color negro, que es donde van a ir depositados todos aquellos residuos no aprovechables, es decir, los que ya definitivamente no permiten una nueva utilización, crear una nueva materia prima, y por ende pues ya hay que llevarlos a un relleno sanitario, a darles un manejo de disposición final. Entre ellos está el papel higiénico, las servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, entre otros materiales que no pueden ser aprovechados. Bueno, si cada uno de nosotros somos conscientes de que no es una tarea difícil, de que es algo sencillo y que lo podemos hacer desde nuestras casas cuando estamos generando aquellos residuos, entonces entraríamos en la cultura ambiental, en la cultura de conservar, de preservar y de evitar que se genere un proceso de contaminación
tanto del suelo, del agua, de la atmósfera, etcétera, que nos va a ayudar a tener un ambiente sostenible y una mejor calidad de vida para cada uno de nosotros. Bueno, entonces recordemos la importancia de reutilizar todo lo que son los residuos aprovechables. Otro tipo de contaminación que conlleva a la afectación del medio ambiente, de los ecosistemas y de los recursos naturales como tal, es la contaminación del suelo. ¿En qué consiste esa contaminación del suelo? La contaminación del suelo es una alteración de él donde por presencia de sustancias químicas, de sustancias tóxicas, se genera la degradación de este suelo, se genera la pérdida de su fertilidad. También se genera, digamos, un riesgo para la salud humana, para la biodiversidad. Cuando yo hablo de biodiversidad, estoy hablando de animales y de vegetales, ¿cierto? Recordemos que la biodiversidad la comprenden desde el más mínimo insecto, microorganismo, bacteria, hasta el más grande de los animales y de igual manera de todas aquellas las plantas, ¿cierto?, que son importantes para la existencia del ser humano también. Nosotros dependemos en gran parte de las plantas y los animales como alimento, como vestido, como suministro de materia prima para nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que la presencia de estas sustancias químicas y tóxicas, pues al estar en elevadas concentraciones en el suelo, van a generar cambios en el mismo que afecta todos estos procesos. Ya no vamos a encontrar un suelo fértil que nos produzca, digamos, unos alimentos saludables, sino que ya van a ser mucho menos, digamos, favorables para el consumo humano. De igual manera se presenta degradación, en otros casos disminuye la calidad del alimento y por obvias razones la calidad de la productividad de los mismos. Existe la contaminación natural o endógena del suelo. ¿En qué consiste esa contaminación natural? Los procesos naturales o los procesos de la naturaleza también en algún grado generan un poco de contaminación o de toxicidad. Entre estos pues están cuando se generan, digamos, la erupción de un volcán, que en esa erupción se eliminan sustancias o elementos metálicos, lava, etcétera, que generan un proceso de contaminación y es algo que no se puede controlar. Eso es algo natural que no lo podemos evitar. Está también, digamos, los causados por los desequilibrios de la contaminación atmosférica, como es debido a que la atmósfera se encuentra en este momento tan contaminada por todo lo que son los gases de efecto invernadero. En el momento en que, digamos, se generan las lluvias ácidas, esas lluvias ácidas traen ya este tipo de contaminantes que al caer al suelo, al caer a las aguas, también generan un proceso de contaminación. Y los incendios naturales. En el momento en que se presentan incendios naturales, pues eso conlleva a que haya un proceso de contaminación. Y existe la contaminación antrópica o exógena. Cuando yo hablo de contaminación antrópica, quiere decir que es generada por el hombre, por todas las actividades que nosotros realizamos. Entonces, esta contaminación es la que se produce cuando nosotros, digamos, se trabaja la tierra, cuando se realizan todos los procesos industriales y toda esa utilización de químicos, de detergentes, desde nuestras casas. Estamos realizando este tipo de contaminación con la utilización de detergentes, cuando desechamos los aceites al agua, al fregadero, etcétera, cuando utilizamos, digamos, calefacciones, por prolongados tiempos se genera todo lo que es un proceso de producción de dióxido de carbono, bueno, etcétera, que contribuyen también a esa contaminación. En el campo pues se utiliza
todo lo que es los químicos, los fungicidas, los insecticidas, los medicamentos para bañar los animales, etcétera, que al ser desechados obviamente a los suelos generan un proceso de contaminación. Entonces, de ahí la importancia de evitar estos procesos en prolongados tiempos. Vamos a un momento de comerciales y ya regresamos con Educación Sin Barreras con el equipo docente del Colegio Santo Domingo Sabio. Esta es www.luiradio.co, transmitiendo desde Fusagasugá para Colombia y el mundo. Música, política, noticias, farándula, deportes. Luiradio.co, tu voz en línea. Esta es www.luiradio.co, transmitiendo desde Fusagasugá para Colombia y el mundo. Música, política, noticias, farándula, deportes. Luiradio.co, tu voz en línea. Son las 4:29. No tomar las precauciones adecuadas en el trabajo es hacer invisible su protección. Por eso cuídese y siga los protocolos de seguridad definidos por su empleador con la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales. No ponga en riesgo su vida ni el futuro de su familia. Ministerio del Trabajo, Gobierno de Colombia. El trabajo Son las 4:30. Todos los temas ambientales y del agro, escúchenlos en Panorama Ambiental y Agropecuario. Viernes 9 de la mañana en Luis Radio, tu voz en línea. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Dejar espacios entre la cara y el tapabocas. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Pensando en hacer crecer su empresa, este espacio está disponible para usted. Comuníquese al teléfono 310-477-6907, 310-477-6907 o en nuestras redes sociales como Luis Radio. ¿Yo? Porque me gusta tener el control. Porque un guayabo es asqueroso. Porque no me duermo en la rumba. Porque no pierdo mi equilibrio. Porque estar sano es bacano. Porque no me gusta sentirme mareada. Porque tomamos más conciencia. Métele mente y decide. Generación Más, nos queremos más. Clip Deportivo, una mirada distinta del deporte. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Síguenos a través de luiradio.co y Facebook Live. Envíe sus comentarios, inquietudes y videos al WhatsApp 320-407-1550. Luis Radio, tu voz en línea. Estás escuchando luisradio.co. Desde Fusagasugá para Colombia y el mundo, luisradio.co. Voz en línea. Bueno, y retomamos nuevamente nuestro programa Educación Sin Barreras desde nuestra emisora Luis Radio y con el equipo docente del Colegio Santo Domingo Sabio, llevando a cada uno de ustedes enseñanzas y fortaleciendo todas las actividades académicas
que por esta pandemia quizás han sido un poco difíciles. Agradecemos a nuestro gerente Orlando Mayorga por la oportunidad que nos brinda de crear estos espacios y poder llegar a ustedes a través de su emisora. Dando continuación, estamos hablando sobre la contaminación del suelo. Uno de los procesos de contaminación del suelo es a través de las sustancias químicas. Esta contaminación es generada por todas aquellas sustancias que son producidas por el hombre, como son los pesticidas, los insecticidas, solventes, hidrocarburos, etcétera, que al ser utilizados en los procesos diarios, en la agricultura, por ejemplo, pues generan un proceso de contaminación de los suelos. Estas sustancias provocan daños y cambios en el ecosistema y pues obviamente no solo afectan el suelo, también afectan el agua, afectan el aire y por ende a los seres vivos que habitan allí. Cuando estas sustancias que tienen un proceso de degradación difícil, es decir, que una vez son utilizadas en los alimentos, no se metabolizan rápidamente, sino que algunos residuos quedan en ellos. Y nosotros al consumirlos, pues estamos consumiendo este tipo de sustancias también. Por eso es que muchas veces se desencadenan enfermedades, entre otras afectaciones, por tanta utilización de químicos. Entonces, la invitación es a que evitemos utilizar estos químicos, a que nosotros desde nuestras casas podemos llevar a cabo la producción de algunos alimentos que de una forma orgánica, de una forma adecuada, que nos evite el consumo de tantos químicos que va a afectar nuestra salud, que va a afectar al medio ambiente por sus desechos y de igual manera pues va a reducir la economía, el gasto económico en la canasta familiar. Otro tipo de contaminación del suelo es la contaminación por infiltración. Este tipo de contaminación se desarrolla cuando el agua que corre por la superficie del suelo se va infiltrando y esta agua pues obviamente lleva sustancias químicas o contaminantes y afectan la estabilidad del suelo, afecta su composición y genera ese proceso de contaminación. Los suelos más susceptibles a este proceso de contaminación por infiltración son aquellos suelos porosos. Contaminación por eliminación de residuos. Cuando nosotros desechamos las aguas residuales sin darles un manejo de descontaminación, pues estas aguas residuales llegan a las fuentes hídricas o directamente al suelo y también generan ese proceso de contaminación, de afectación de estos recursos naturales. Contaminación por superficies de escorrentías es cuando la lluvia ácida, cuando yo hablo de lluvia ácida es aquella que cae y que se genera pero que trae algunos contaminantes como dióxido de carbono, metano, entre otras sustancias que generan un grado como de contaminación y que afecta notoriamente las plantas, no solamente dañando los suelos, volviéndolos áridos, sino que también a las plantas son las más afectadas, la piel de los animales, incluso a uno como humano también le afecta. Entonces, ¿qué generan las plantas? Ellas se queman y muchas veces hasta mueren porque es tanto el ácido que lleva esa agua que afecta totalmente la vida fisiológica de la planta. Contaminación por instalaciones comerciales. Nosotros como humanos, tenemos la mala costumbre, por decirlo así, de que si existe un lugar donde no hay construcción o está construido pero abandonado, los residuos muchas veces que no recoge la ruta de la empresa de servicios públicos van y se botan o se desechan en estos lugares que están abandonados y eso también se convierte en un foco de contaminación. Además de permitir que se proliferen otros vectores como moscas, zancudos, roedores, etcétera,
que afectan la salud de las personas, pues vamos desechando estos residuos allí y se va generando un proceso de contaminación por la degradación de ellos, por la producción de lixiviados, etcétera, que hacen que también se contaminen los suelos y pues afecte notoriamente el ecosistema como tal. ¿Qué causas generan la contaminación de los suelos? Digamos, todas aquellas actividades del vertido de residuos y basuras. Si nosotros desechamos mal un residuo, si nosotros desechamos mal una sustancia, ya sea química, ya sea tóxica, si nosotros desechamos mal un aceite, por lo menos que es algo tan sencillo que lo producimos a diario en la casa después de generar los procesos de cocción de los alimentos y lo desechamos, esto genera contaminación, tanto del suelo como de las aguas. El uso intensivo de químicos, algunas fugas radioactivas también generan procesos de contaminación. El humo de los carros, de las industrias, de los procesos industriales generan contaminación también de los suelos. Cuando digamos existen los alcantarillados que están un poco obsoletos y que en ellos existen basuras, residuos que van taponando todo este proceso, también se genera contaminación. Todos los procesos de deforestación, recordemos que es talar los árboles, eso genera contaminación del suelo porque queda desprotegido y es más factible para que todas aquellas sustancias penetren con mayor facilidad y pues generen el proceso de degradación de los mismos, generando también erosiones, etcétera. Todos los procesos de agricultura no orgánica, pues obviamente generan contaminación de los suelos. Las actividades de minería son también uno de los mayores contaminantes. La industrialización, la construcción, los desechos nucleares, bueno, y todos los tratamientos de los drenajes, entre muchas otras actividades que generan procesos de contaminación en los suelos. Entonces tengamos en cuenta que de nosotros únicamente depende de que le demos una mayor vida, una mayor sostenibilidad a nuestros recursos. Es decir, que si nosotros actuamos de una manera responsable, pensando ecológicamente y pensando ambientalmente en un futuro, pues así mismo serán nuestras acciones. Pero si no lo hacemos de esa manera, sino que solamente pensamos en el existir, en el momento, en beneficiarme, en recibir una calidad de vida sin tener en cuenta lo tanto que estoy afectando, pues así vamos a seguir contribuyendo en este deterioro ambiental que estamos viviendo día a día. Por eso la importancia de generar esa cultura, de generar esa educación de un uso y manejo adecuado de nuestros recursos, de nuestro medio ambiente. Bueno, otro factor muy importante es la contaminación del agua. Recordemos que el agua es un recurso vital para nuestra vida. Si nosotros no tenemos agua, pues no tenemos vida. Y si no tenemos una calidad de agua que nos permita esa existencia, vamos a generar enfermedades, muertes, etcétera, debido a su contaminación. Entonces, ¿en qué consiste la contaminación del agua? Es la modificación, digamos, que se le genera a su estado natural por todas las actividades del hombre. Entre esas, digamos, que la vuelven no adecuada o no óptima para el consumo humano, ¿cierto? Esa es la contaminación del agua, que influyen procesos industriales, procesos agropecuarios, todo lo que tiene que ver con las diferentes actividades del hombre y pues obviamente no tenemos esa cultura de conservarla, de cuidarla y para poderla reutilizar se requieren de tratamientos costosos para volver a que sea un agua apta para su consumo. ¿Cuáles son los principales contaminantes del agua? Los desechos, las basuras, por decirlo así, los desechos químicos, las
todas aquellas sustancias tóxicas, etcétera, que son desechadas a los ríos, a las fuentes hídricas o a los suelos, y que en un momento dado, por cuando llueve, estos tienen un proceso de escorrentía y llegan a las fuentes hídricas. Todo lo que son las aguas residuales, como digamos las que se generan en la casa, las que se generan en las diferentes instalaciones agropecuarias o industriales y que no tienen un tratamiento de descontaminación, sino que van directamente a los suelos, a las fuentes hídricas, y estas inmediatamente se convierten en contaminantes. Los agentes patógenos, como son las bacterias, los virus, los protozoarios, parásitos que entran al agua provenientes de desechos orgánicos, como la materia fecal o las heces. Cuando las heces son arrojadas a las fuentes hídricas, se genera el proceso de contaminación y proliferación de bacterias, de protozoarios, de parásitos, etcétera, que son contaminantes del agua, que no son benéficos para la salud, tanto humana como animal. Bueno, de igual manera, todos aquellos productos químicos, incluidos los pesticidas, los insecticidas, los fungicidas, entre otros, utilizados en la industria, pinturas, colorantes, etcétera, todo lo que es la utilización de jabones, hasta el champú que utilizamos para bañarnos, se convierte en un contaminante del agua. Entonces, de ahí el uso responsable de estos productos para evitar seguir contaminando ese líquido preciado que requerimos para poder existir. Cuando se hacen vertidos de petróleo, de combustibles, también se generan procesos de contaminación del agua, y todos aquellos minerales inorgánicos y compuestos químicos que de una u otra forma, al ser utilizados y desechados, generan este proceso de afectación de las aguas. Algunas fuentes de contaminación pueden ser naturales, como por ejemplo el mercurio, que se encuentra en la corteza terrestre, pues eso ya es una fuente natural de contaminación, que en el momento en que hay lluvias o degradación de los suelos, pues este mercurio también genera un leve proceso de contaminación. Los hidrocarburos también hacen parte de este proceso natural de contaminación. Y ya la contaminación antrópica o generada por el hombre, que es a raíz de todas las actividades que nosotros realizamos y desechamos de una mala, digamos, dándole una mala disposición final, y pues se convierten en un daño para este recurso. ¿Qué efectos genera o qué consecuencias genera la contaminación del agua? Recordemos que si un agua está contaminada, inmediatamente se va a afectar la salud, tanto de las personas como de los animales. De igual manera, las plantas se ven afectadas con un agua contaminada. Se van a proliferar muchos vectores, como moscas, zancudos, entre otros. Se van a generar costos económicos altos para poder darle una nueva viabilidad a este líquido, a este recurso, es decir, para generarle un tratamiento para volverla apta para el consumo o potable, pues se requiere de recursos económicos altos, la utilización de ciertas sustancias que permiten o favorecen este proceso, y pues obviamente eso desencadena que haya digamos un desequilibrio económico. También se generan pérdidas productivas. Si nosotros no contamos con un agua apta, de una calidad óptima para las diferentes producciones, pues asimismo las producciones no van a tener una calidad para, digamos, en el momento en que se generan. Los alimentos también se pueden contaminar al utilizar estas aguas sucias, estas aguas dañadas, por decirlo así. Entonces, la importancia que debemos tener siempre en la utilización y el manejo adecuado de los recursos solo depende de nosotros. Si nosotros somos conscientes de darle esa importancia que requiere cada uno de ellos, pues estaríamos
contribuyendo al mejoramiento, a la conservación del planeta, a la conservación de cada uno de los recursos, como es el agua, el suelo, la biodiversidad, plantas, animales, etcétera. Y si estamos dándole esa sostenibilidad, pues estamos siendo sostenibles también como la especie humana, y pues por ende estamos obteniendo beneficios y servicios que nos brinda el planeta o el medio ambiente para nuestra existencia. Entonces, retomando, recordemos muy bien que hemos hablado de la contaminación del agua, la contaminación del suelo, la contaminación generada por los residuos sólidos, y que es importante darles un uso adecuado, un uso responsable. Bueno, si nosotros queremos dejar una huella humana, una huella ecológica favorable a nuestro planeta, pues debemos ya hacer un alto en el camino e iniciar todo lo que es un uso responsable de todos digamos que nuestras actividades tengan una responsabilidad ambiental, una responsabilidad que favorezca esta conservación. Otro tipo de contaminación ambiental es la contaminación atmosférica. Esta es, digamos, cuando hablamos de contaminación atmosférica es porque hay presencia de componentes nocivos, ya sean físicos, ya sean biológicos, ya sean químicos, en la atmósfera, en un entorno natural o artificial. Independientemente de eso, se genera un proceso de contaminación que proporciona, digámoslo así, un perjuicio para los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y los humanos. Existen diferentes tipos de contaminación atmosférica. Cuando hablamos de este proceso de contaminación atmosférica, entonces nos referimos a toda aquella cuando se genera la presencia de gases de efecto invernadero. Cuando yo hablo de gases de efecto invernadero, nuevamente les repito, es aquellos como el dióxido de carbono, el metano, el óxido de azufre, el vapor de agua, todo lo que son los fluorocarburos, entre otros, que generan un proceso de contaminación en la atmósfera, que llegan a la capa, digamos, a una de las capas de la atmósfera y contaminan, deterioran y permiten que se vaya generando ese calentamiento global o ese efecto invernadero, y pues obviamente ya el aire no es un aire puro, no es un aire óptimo para nuestra respiración como proporción de oxígeno, sino que ya está afectado, está contaminado. ¿Cuáles son las causas de esta contaminación atmosférica? Pues todos los desechos de humos, ya sean producidos por el transporte, por todo lo que es la movilidad de los carros, de los vehículos, las quemas, los procesos industriales, etcétera. Todas las actividades que nosotros realizamos generan dióxido de carbono, metano, etcétera. Uno de los principales productores de gas metano es la industria ganadera. La industria ganadera, los animales, los bovinos, en su metabolismo y a través de las heces generan altas producciones de metano, que es también uno de los mayores contaminantes de la atmósfera. Entonces, les estaba diciendo, estos procesos conllevan a que se generen ciertas consecuencias tanto en el planeta, es decir, en el medio ambiente, en los ecosistemas, como en la salud de los animales y de las personas. Si nosotros respiramos un aire contaminado, eso nos va a generar afectaciones en la salud, ¿cierto? De pronto a generar también enfermedades respiratorias, algunas veces también conlleva a enfermedades cancerígenas, digamos, a presentar todo este tipo de desórdenes fisiológicos que de una u otra forma van afectando la salud animal o
la salud humana. Entonces, la importancia de saber cómo poder evitar este tipo de contaminación y que no estemos, digamos, siendo como los mayores contribuyentes a estos procesos. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con el programa Educación sin Barreras desde su emisora Luis Radio. Esta es www.luisradio.co, transmitiendo desde Fusagasugá para Colombia y el mundo. Música, política, noticias, farándula, deportes. luisradio.co, tu voz en línea. Son las 4:54. Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co, llamando a la línea nacional 018-095-5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Clip Deportivo, una mirada distinta del deporte. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Síguenos a través de luisradio.co y Facebook Live. Bueno, y retomando con nuestro programa Educación sin Barreras desde la emisora Luis Radio, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Recordemos que de nosotros depende, de nuestra conciencia, depende las buenas acciones que tengamos con los recursos naturales, con su utilización, con su conservación, con el medio ambiente. Y por ende estamos contribuyendo a ser sostenibles en el tiempo. Entonces recordemos que vimos algunos tipos de contaminación, como es la contaminación del suelo, que consiste en que cualquier sustancia afecte su composición y genere un deterioro de este. La contaminación del agua, de igual manera, cualquier sustancia, ya sea química, ya sea física, entre otras, que altere su composición natural y su estado óptimo para consumir, es decir, que deteriore su calidad. Y la contaminación atmosférica, que es la que se da por la presencia de sustancias tóxicas en el ambiente, en el aire, y generan ese daño, al oxígeno. Ya no es un oxígeno puro, sino que se deteriora, está contaminado y por ende afectación a la capa de ozono, a la atmósfera, generando procesos de calentamiento global, cambio climático, lluvias ácidas, en fin, todos estos procesos que de una u otra forma desencadenan un sinnúmero de afectaciones en nuestros ecosistemas. Recordemos la importancia de separar los residuos sólidos. Si nosotros separamos estos residuos de una forma adecuada y le damos una disposición final, estamos disminuyendo esa carga de basuras que se le están entregando a un relleno sanitario sin un adecuado manejo, que lo único que están generando es una bomba de tiempo para seguir contaminando, seguir dañando el planeta, seguir dañando la biodiversidad, seguir destruyendo los ecosistemas que nosotros dependemos de ellos. Si nosotros no tenemos un medio ambiente adecuado para nuestra existencia, para que él nos pueda brindar o generar esa biocapacidad,
en poco tiempo no existiría vida. Recordemos que dependemos del agua, dependemos de los alimentos, dependemos de toda la biodiversidad, de una calidad de oxígeno adecuada para nuestra existencia, y si no la tenemos, pues no va a haber vida, y solo depende de nosotros, de nuestras acciones, de de la conciencia que tengamos para que cada una de nuestras actividades sea pensando en tener un medio ambiente sostenible, en que nuestras futuras generaciones también tengan las posibilidades de gozar de un recurso hídrico, de gozar de unos alimentos saludables, de disfrutar de una biodiversidad que le proporcione todos estos beneficios. No olviden generar esa conciencia, compartirla con los vecinos, compartirla con nuestros familiares, compartirla con todos los amigos, para que sea una cadena cada día más progresiva, donde generemos esa cultura ciudadana, esa cultura responsable de cuidar cada uno de nuestros recursos. Bueno, por hoy dejamos hasta aquí. Agradezco la participación de cada uno de ustedes, estar presente, escuchándonos, y recuerde que en 8 días estaremos nuevamente con el programa Educación sin Barreras, enfocado en la conservación del medio ambiente y sus recursos naturales, de un ambiente sostenible. Les habló Marlene Rojas. Agradezco muy especialmente al gerente de Luis Radio, Orlando Mayorga, toda la disponibilidad que tiene para brindarnos estos espacios, al Colegio Santo Domingo Sabio, en cabeza de sus directivas, que nos proporcionan la oportunidad de estar aquí transmitiéndole poco a poco aquellos conocimientos que no son numerables, pero que sí son de gran importancia para que ustedes tengan un poco más de información y poderla transformar en una mejor calidad de vida para cada uno de ustedes. Una feliz tarde para todos y les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias por su atención. Sin barreras para educar. Luis Radio y el equipo profesional de docentes del Colegio Santo Domingo Sabio, voluntarios.